Bienvenido al programa, abogado Carlos Guevara. ¿Por qué cree usted que la gente le teme a las deportaciones actualmente? Sí, conocemos de esa encuesta reciente del Pew. Efectivamente, le ofrezco como tres ideas, creo que pueden ayudar a explicar este concepto. La primera es que la inmigración es algo sumamente personal para los latinos. Tomamos en cuenta que 8 de cada 10 latinos son ciudadanos americanos y el noveno va camino a ser ciudadano, ya sea residente o tiene un tipo de estatus temporal. Sin embargo, sabemos y lo vemos también en nuestras propias encuestas, que la mayoría de los hispanos en este país conocen a alguien que es indocumentado, quizás porque es parte de su familia, y por lo mismo es un tema bien personal y lo sigue siendo. Asimismo, también tomemos en cuenta que alrededor de 6 millones jóvenes y niños ciudadanos americanos tienen por lo menos un papá o un ser querido con quien viven que es indocumentado. Así que es algo bien personal. A veces pensamos que el inmigrante vive aparte de una burbuja, pero no es lo correcto. Obviamente sabemos que son partes fundamentales en sus familias, en sus comunidades, y por eso mismo es algo que pega bien fuerte. A la misma vez, sabemos que las reformas, los cambios pueden tomar un tiempo, ¿verdad?, para realizarse. De lo que hemos vivido en los últimos 5 años, en particular los ataques anti-inmigrantes que se han realizado en este país, toman más de un año para cambiar, por más que buenas que sean las políticas. Y lo vemos también en nuestras encuestas y nuestra interacción con la comunidad, que todavía hay preocupaciones, confusión sobre cuáles han sido los cambios, que si efectivamente han cambiado las cosas. Y es parte de la tarea a la que se dedica Unidos US para tratar de efectivamente hacer el caso que están cambiando por bien las cosas, pero entendemos que toma también tiempo. Y por último, pues seguimos viendo que los ataques ahorita con esas campañas y todo eso de la política vuelven de nuevo, así que en realidad estamos viendo un ambiente que es más allá de los 4 años, que pues hay que luchar contra él, pero también está presente todavía y de nuevo, y esperamos que eso cambie, pero sin embargo, en estos momentos de campaña se espera que pues de nuevo los ataques contra el inmigrante en los medios sigan.